Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Eh, y vamos a empezar con la presentación. Bueno, el tema es bastante extenso. He tratado como de resumirlo un poco y en honor al tiempo vamos a empezar. Las crisis epilépticas en general son la manifestación clínica de una hiperactividad de un grupo neuronal. Esta hiperactividad tiene que ser sincrónica y siempre que ser un grupo. Y lo que influye en la propagación y en la manifestación de las crisis epilépticas es la forma en la que se propaga. En la imagen lo que se ven son las teorías de cómo se pueden se puede propagar esta actividad epiléptica. La teoría centroencefálica y la teoría centroreticular, básicamente lo que dicen es que es el sistema reticular activador ascendente junto con el tálamo, y en sus neuronas que tienen una cierta frecuencia de descarga, las que permiten que esta actividad se reparta por todo el cerebro. La teoría de la sincronía bilateral secundaria implica que esta actividad sincrónica unilateral, que empieza unilateral entre la corteza y también los núcleos centroencefálicos, eh, vaya generando poco a poco actividad sincrónica que se propague hacia el otro lado a través del cuerpo calloso. Y la teoría del foco cortical, que es posiblemente o la que trate la mayoría de las epilepsias focales, es en la que esta actividad cortical focal se expande a través de toda la sustancia blanca, incluyendo la corona radiada, el cuerpo calloso, y eso junto también con la hipersincronía que favorecen los tálamos y los centros reticulares, favorece la expansión a todo el cerebro. Esta es la clasificación del 2017, que es la que deberíamos utilizar nosotros para las crisis epilépticas. Es una clasificación clínica y las divide en las de inicio focal, las de crisis, las de inicio generalizado y las que no tienen un inicio conocido al menos. Las de inicio focal se dividen en las que preservan el alerta y en las que alteran el alerta o las que producen desconexión del medio. Y estas se dividen principalmente en motoras y no motoras. Las motoras tienen automatismos, pueden ser atónicas, es decir, es un fenómeno motor, pero que implica la pérdida del tono muscular. Las clónicas, los espasmos epilépticos, las hipercinéticas, que típicamente son más nocturnas, las mioclónicas y las tónicas, mientras que las no motores también pueden tener tienen una actividad autonómica pura, es decir, pueden manifestarse solo con taquicardia, con dilatación pupilar, con rubicundez. Las que tienen solo un arresto del comportamiento, las que tienen solo síntomas cognitivos, como por ejemplo brotes de discursos repetitivos o bien primarios de sonidos guturales. Hay otras que tienen solo manifestaciones emocionales típicamente estas crisis implican siempre una generalización y se refiere emocional al cambio de la expresión facial del paciente o pueden ser también solo sensitivas nada más. Y típicamente estas crisis focales con desconexión del medio, sin desconexión del medio, pueden generalizar a bilateral tónico-clónicas, que es el término actual. Las de inicio generalizadas son probablemente las que más conozcamos, que pueden ser dependiendo del fenómeno motor tónico, clónicas, mioclonoatónicas o los espasmos epilépticos. Y las generalizadas no motoras, para fines prácticos hablamos solo de ausencias. Ausencias típicas, atípicas, ausencias mioclónicas, es decir, que el único fenómeno motor es que puede ser generalizado o solo en los párpados y todo esto se refiere básicamente a síndromes genéticos. Y las de inicio desconocido, también se habla más que nada de síndromes genéticos y pueden ser tónico-clónicas o solo los espasmos epilépticos, pero los concebidos como un síndrome epiléptico que
afecta exclusivamente a niños. En esta gráfica lo que se ve es la fenomenología clínica de una crisis tónico-clónica. Ya vamos a ver videos más adelante, pero en esta gráfica lo que se ve en el canal de arriba es la actividad electroencefalográfica, que en el área o en el periodo ictal lo que se ve es la actividad rítmica abundante, y en el periodo posictal pues siempre hay un enlentecimiento generalizado con una recuperación gradual en el posictal tardío. La actividad muscular es mucho más franca en la parte tónica, obviamente, en la parte ictal, obviamente, la primera parte que ven acá implica actividad solo tónica, y la segunda parte, lo que podría interpretarse como actividad clónica, es decir, movimientos sincrónicos bilaterales. Y en la parte ya de la recuperación, pues ya vemos actividad muscular normal del paciente que se está recuperando. La dilatación pupilar es un signo, sí, que puede identificar una crisis epiléptica, más aún una que no tiene fenomenología motora y que solo tiene síntomas autonómicos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el posictal hay una recuperación y puede haber más que nada la respuesta parasimpática del posictal, que es básicamente la miosis, ¿no? Casi al final. Y dependiendo un poco del grado de afectación de los centros diencefálicos de la crisis epiléptica, podemos ver una alternabilidad o a veces brotes de actividad parasimpática en la fase ictal. Las gráficas de abajo son para identificar lo que obviamente nos ayuda mucho también a identificar una crisis epiléptica, que es la fenomenología simpática. Como ven aquí en la parte ictal hay subidas de presión arterial, hay subidas de frecuencia cardíaca, y en la parte posictal pues hay una reducción progresiva y paulatina de estas dos indicaciones, mientras que la actividad respiratoria en la fase ictal es casi nula, como ven acá, y en la fase de recuperación o en el fenómeno posictal, pues hay una hiperventilación refleja, ¿no? Este es un fenómeno muy importante que nos ayuda, uno, a identificar, como les digo, las crisis epilépticas, que en realidad es una crisis, y dos, esta hiperventilación posictal nos ayuda a tener en cierta forma una seguridad de que la respuesta ventilatoria del paciente es adecuada. El hecho de que el paciente haga hipopneas o haga apneas en el posictal nos indica que es un paciente que tiene alto riesgo de muerte súbita después de una crisis. Y pues otro fenómeno que también es bastante frecuente en las crisis es la enuresis, que como verán acá, la contracción del detrusor del músculo de la vejiga es también franca durante las crisis, y ese tono muscular baja también drásticamente en el posictal, y es lo que favorece el vaciado vesical. Entonces, en este video que vamos a ver ahorita, el paciente está en una fase tónica, es una fase tónica asimétrica, porque el brazo izquierdo está extendido y el brazo derecho está flexionado. Esto nos indica una focalidad, una lateralidad, que posiblemente el inicio de la crisis está del lado izquierdo del cerebro, posiblemente en el área motora suplementaria. Entonces, esto es tónico, ¿no? Eso es muy importante identificarlo. Lamentablemente la gran mayoría de médicos generales no saben identificar una fase tónica, una fase clónica, y eso conlleva muchísimas iatrogenias, como vamos a ver más adelante. Lo que está ahorita ocurriendo es la fase clónica de la crisis, es decir, movimientos continuos, periódicos, regulares, no inhibibles. Y esta fase clónica puede estar antes, puede la crisis ser solo clónica, como ya vimos antes, o siempre puede estar alternado entre tónico-clónica. En este segundo video lo que vemos es una crisis atónica en un niño. Las crisis atónicas típicamente afectan a la musculatura cérvico-braquial, entonces las manifestaciones a veces no son tan claras, no son tan identificables. Como ven, el niño va a perder solo un rato el tono postural y solo de su cabeza. Por eso se golpeó con la taza. Entonces esas crisis
al menos en los niños, son pobremente identificables, pero es una forma, es una pérdida del tono muscular, que sí puede haber crisis atónicas generalizadas en algunos síndromes epilépticos y también epilepsias estructurales, pero implican básicamente, pueden implicar todo el cuerpo, pueden, como les repito, más frecuentemente la musculatura cervical, cervicobraquial. Las mioclonías, en cambio, son contracciones muy rápidas de los músculos, que también es más frecuente que afecten a la musculatura cervicobraquial, como acaba de ocurrir. Esa es la manifestación electroencefalográfica típica. Y también es fácilmente identificable. Tenemos que diferenciar ahí que las mioclonías epilépticas son las que ocurren con el paciente despierto y consciente. Las mioclonías que ocurren en el sueño, en las primeras fases del sueño, son fisiológicas, no conllevan ningún tipo de patología y no deben ser confundidas bajo ninguna circunstancia con algo epiléptico. Los espasmos epilépticos también son crisis frecuentes en niños afectados, en niños con un desarrollo psicomotor alterado. Típicamente también son difíciles de identificar, pero lo que nos puede ayudar es el hecho de que después del evento el niño llora. Ahí tuvo la crisis, el espasmo que fue generalizado y después empezó a llorar. Entonces eso es algo que que da cuenta generalmente la madre y si lo vemos, pues sí nos puede hacer pensar que fue una crisis. Los niños tienen varios trastornos, bueno, no trastornos, sino variantes del movimiento que pueden ser confundidos con crisis. Entonces, la verdad, el electroencefalograma en los niños tiene una importancia capital en verdad en diferenciar estas patologías. Las ausencias también son eventos que, si bien no conllevan mayor clínica, no son difíciles de identificar. La gran mayoría implican una, un arresto del comportamiento, es decir, algo que el paciente deja de hacer o deja de hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Y típicamente duran varios minutos, al menos cuando las ausencias típicas son parte de síndromes epilépticos genéticos. Entonces, típicamente estas crisis pueden llegar a durar varios minutos o pueden estar en clústeres, es decir, pueden presentarse varias veces en un solo momento. Y bueno, en las ausencias típicas de las atípicas básicamente tienen su diferencia clínica en que las atípicas siempre van a estar en un paciente que también tiene un grado de discapacidad intelectual y la diferencia también es electroencefalográfica en que las ausencias atípicas implican actividad epiléptica más lenta, ¿no? En esta ausencia típica, pues igual, lo único que vamos a ver es un arresto del comportamiento o una postura fija de la paciente que va a durar varios segundos y que también, obviamente en estos pacientes en los que generalmente son poco estimulados o son olvidados muchas veces, pues el identificar este tipo de crisis también puede ser difícil por el cuidador o por la familia. Aquí está abreviado el video porque también las ausencias atípicas tienden a durar más que las ausencias típicas y básicamente en todo el tiempo el comportamiento está alterado. Entonces, clínicamente esto es una crisis epiléptica. El temblor, el llanto, las posturas fijas, bilaterales, pero sin desconexión del medio, no son fenómenos dictales y son cosas que tenemos que tener siempre en cuenta para no identificar de manera errónea la crisis epiléptica. Son muchos los casos de iatrogenias de pacientes que no tienen epilepsia y que han sido tratados como tal, muchos han fallecido, muchos tienen efectos adversos por los medicamentos o por lo que implica el tratamiento. Entonces es muy importante poder identificar las fases tónicas, qué es una fase tónica, qué es una clonía, qué es una mioclonía. Los espasmos, las ausencias, bueno, eso ya conlleva problemas, eso ya podría necesitar un poco más de experticia, pero las crisis más frecuentes deben poder ser identificadas por los médicos generales.
Entonces, ya pasando al resto de la charla, vamos a hablar un poco del estatus epiléptico, que es una patología muy interesante. Lo que ven ahí es un gráfico de Santa Catalina, que es como que la patrona de los epilépticos en Alemania. Entonces, las definiciones han variado con el tiempo. En 1970 solo se pensaba que era una convulsión muy larga y que se persiste lo suficiente o se repite lo suficiente para producir una condición fija y duradera. Eh, tuvo que pasar hasta el 2015 para que podamos poder identificar mejor este fenómeno. Y básicamente hoy por hoy se acepta la definición del 2015, que es una condición resultante de los mecanismos que son responsables o de un desequilibrio entre los mecanismos que tienen que terminar las crisis y los que hacen que las crisis se perennicen. Y entonces este desequilibrio produce una convulsión anormalmente prolongada, es decir, una crisis que pasa más allá de un punto del tiempo en el que sabemos que la crisis no va a desaparecer o no se va o no va o va a persistir o se va a repetir. Y esta condición puede tener consecuencias irreversibles a largo plazo, es decir, causar muerte neuronal o causar problemas a largo plazo cerebrales cuando no se ha corregido después de un punto de tiempo, de un segundo punto de tiempo. Entonces, eso es una definición operacional, es decir, una definición práctica para determinar cuál es la conducta dependiendo del tiempo de duración de las crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis de un estatus epiléptico tónico clónico, este punto de corte 1, este punto de tiempo 1, son 5 minutos. El 80% de las convulsiones tónico-clónicas que duran más de 5 minutos se hacen estatus epiléptico y de hecho hoy por hoy a ese tipo de crisis se le llama un estatus incipiente. Cuando hablamos de un estatus focal con desconexión del medio o cuando hablamos de un estatus de ausencia, ese tiempo es típicamente 10 minutos. Cuando hablamos de las ausencias típicas, no hay una evidencia muy fuerte al respecto, pero se sigue manejando este punto de tiempo de 10 minutos. Y cuando las crisis tónico-clónicas han durado más de 30 minutos o una ausencia o una crisis focal con desconexión del medio ha durado más de una hora, eso va a conllevar consecuencias cerebrales graves y consecuencias vitales graves. Entonces, es importante tener claro esta definición para saber cómo actuar en función del tiempo. Entonces, de ahí salen varias definiciones. La definición de estado epiléptico refractado son las crisis que continúan a pesar de la utilización de la primera línea de tratamiento, que es una benzodiazepina y un anticonvulsivante de segunda línea. Eso conlleva que hay un mal pronóstico y básicamente un 20-40% de los estatus epilépticos son así refractarios y tiene una mortalidad muy variada dependiendo de dónde se reporte. El estatus epiléptico refractario de nuevo inicio, es decir, un estatus epiléptico en un paciente que no es un epiléptico conocido, posiblemente es una patología distinta y es un problema grave porque obviamente tampoco responde a la medicación inicial. El 50% no tienen una causa clara. Poco a poco, con el avance de la neuroinmunología, se ven que buena parte de ellos tienen anticuerpos identificables. Básicamente le he puesto aquí como que en el mismo saco alfirez, que es un síndrome epiléptico o una encefalopatía epiléptica desencadenada por fiebre, que es una patología frecuente en niños y que cada vez se va viendo que tiene una, 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 una naturaleza autoinmune. Y el estado epiléptico superrefractario es el que continúa y recurre 24 horas después del inicio de la tercera línea de tratamiento, que son los anestésicos, es decir, intubar al paciente y ponerlo bajo pseudoanestesia. Corresponde al 5 al 15% de los estatus y la mortalidad pues llega hasta el 82%. Las causas son muy variadas. Pueden ser criptogénicos, si es que es un paciente que ya se conoce que tiene epilepsia, lo más frecuente son los cambios en los medicamentos, en las dosis, también las infecciones, trastornos metabólicos, típicamente en los ancianos, las suspensiones bruscas de psicofármacos,
conllevan este tipo de problemas. Como dice ahí, los picos de incidencia son en los recién nacidos y en los ancianos. Y en los modelos animales lo que se ve es que el hipocampo, que es esta estructura de la parte mesial temporal, es la que conlleva una mayor parte en la culpa de que estas crisis se hagan autosostenidas y prolongadas. Básicamente porque la estimulación química o eléctrica genera en los modelos animales estos. Y esta fármaco resistencia, es decir, esta refractariedad es tiempo dependiente. En este diagrama lo que vemos es que, al menos en esta parte, estos son receptores GABA que están normalmente en la membrana neuronal en un paciente que acaba de convulsionar o que ha tenido solo una crisis, y los de abajo son los receptores glutamatérgicos, que igual están en una neurona básicamente en reposo. Después de la 10ª crisis, lo que se ve es que básicamente la ausencia de GABA en la unión, en la unión en la sinapsis neuronal hace que los receptores GABAérgicos se internalicen y se desechen en los lisosomas. Mientras que el exceso de glutamato, que es lo que más existe en la sinapsis de una crisis epiléptica, hace que los receptores glutamatérgicos se reproduzcan. Entonces, por esa razón es que en un estatus o luego de la 3ª o 4ª crisis, utilizar benzodiazepinas ya no tiene ningún sentido. Creo que más bien lo que deberíamos utilizar son fármacos bloqueadores de receptores de GABA, de glutamato, perdón. También hay varios cambios de neurotransmisores, hay una disminución de la somatostatina, el neuropéptido Y, hay aumentos bruscos de sustancia P y taquicininas, que son neuropéptidos inflamatorios, y ya luego de horas o días inclusive se ve cambios en la expresión génica neuronal. ¿Y por qué se mueren las neuronas en un estatus epiléptico? Básicamente es por este exceso de sodio y potasio, que es lo que genera la despolarización neuronal, el exceso de glutamato intraneuronal y en la sinapsis, y la baja de magnesio intraneuronal. Lo que hacen es que básicamente a través de la sobreestimulación de los receptores metabotrópicos del glutamato, que son el AMPA y el NMDA, y también del kainato, hacen que haya un exceso de calcio intraneuronal, y el exceso de calcio intraneuronal es tóxico para las mitocondrias y eso genera muerte neuronal. Y la muerte neuronal genera una respuesta inflamatoria que se traduce en edema cerebral neurogénico, en atrofia crónica y finalmente muerte neuronal. Y obviamente, como les decía, las más frágiles son las neuronas hipocampales. Por esa razón es que los pacientes que tienen estatus epilépticos no febriles son los que más riesgo tienen de tener epilepsia, como en este estudio ya un poco viejo de Verity, pero que marcó como que la pauta de que en realidad los niños que tienen estados epilépticos afebriles son los que más desarrollan epilepsia en un futuro, ¿no? Y los que menos remisión de crisis epilépticas tienen, al contrario de los que tienen convulsiones febriles largas, no tanto un estatus, pero sí convulsiones febriles. En este diagrama de Hocker, el estado epiléptico se puede dividir igual en convulsivo o generalizado tónico-clónico, la epilepsia parcial continua, que es una enfermedad como tal, es decir, un estatus focal motor típicamente clónico, solo en el brazo, solo en la pierna, solo en la cara, que esto indica también un fenómeno autoinmune, típicamente la encefalitis de Rasmussen. El estatus no convulsivo, que puede ser también focal, con pérdida de alerta y sin pérdida de alerta, que básicamente uno se da cuenta solo por síntomas conductuales o anomalías vegetativas, muy frecuente en ancianos. Y el estatus generalizado no convulsivo, que es lo que también se llama un estatus en coma, típicamente pacientes de terapia intensiva con lesiones cerebrales estructurales o con lesiones tóxicas que no se despiertan luego de haber suspendido la sedación. El estatus mioclónico es posiblemente el estatus generalizado o el estatus convulsivo más frecuente, que típicamente es poshipóxico después de una parada cardiorrespiratoria. Y aquí a Hocker pues toca hacerle una corrección, porque el estatus epiléptico psicogénico no es epiléptico, primero es psicógeno, y es lo que hablábamos de que son muy prolongados, sin inestabilidad hemodinámica. Un estatus epiléptico franco genera inestabilidad hemodinámica, genera una respuesta parasimpática severa,
ya no con hipertensión, sino con hipotensión. El exceso de secreciones respiratorias hace que el paciente no pueda respirar, inclusive edema pulmonar neurogénico. En cambio, los estatus psicógenos pueden durar horas de horas y el paciente está estable hemodinámicamente. Puede manifestarse con síntomas bilaterales, como les decía, puede haber movimientos que parezcan clónicos o puede haber temblor bilateral, pero el paciente está despierto, eso no tiene sentido. Cuando la actividad epiléptica generaliza, por esta teoría centroencefálica que hablamos al inicio, el sistema reticular se inhibe y el paciente no puede estar despierto. Entonces, si el paciente tiene síntomas bilaterales y está despierto, lo más probable es que sea algo psicógeno. El llanto ictal es un fenómeno epiléptico muy raro, descrito en la epilepsia lóbulo-temporal, pero muy raro. Entonces, si el paciente está despierto y llorando durante el evento ictal, durante la crisis, muy probablemente sea algo psicógeno. El balanceo pélvico, el opistótonos, que es este encorvamiento de la columna, todo eso hace pensar que esto que es un fenómeno psicógeno y no es epiléptico, ¿no? Ya pasándonos a las escalas de pronóstico, hay varias, unas un poco más complejas, otras un poco más fáciles. El STES es la más utilizada, que puntúa la conciencia, un punto si es que el paciente está estuporoso, si es que el peor tipo de crisis es lo que se sospecha el estatus no convulsivo en coma o son tónico-clónicas, si el paciente tiene más de 65 años y si es que el paciente ya se sabe que es epiléptico, esos son puntajes de severidad y todo lo que sea arriba de 2 es lo que más severidad conlleva según el STES. Esta es un poco más completa, pero mucho más compleja, que es el EMSE. Este involucra la clínica según la etiología. Obviamente las que más puntaje dan son las anoxias, las infecciones del sistema nervioso central, el infarto cerebral. La edad, obviamente, mientras más edad, más, más riesgo. Y aquí es la primera crítica para este puntaje, que no es apto para niños. También la cantidad de actividad epiléptica y la que más puntaje da es la actividad generalizada periódica o la actividad lateralizada periódica, la que hace pensar en un estatus. Y las comorbilidades, o sea, si es que hay enfermedad cardiovascular, demencia, diabetes, falla multiorgánica, eso también da más puntaje. El punto de corte de EMS es más de 65, lo que conlleva mayor mortalidad. Y el ENDIT, una de las más nuevas y más simples, son las que puntúan básicamente para encefalitis, para estatus no convulsivo, los pacientes que no respondieron al diazepam, es decir, un estatus refractario. Los que por imagen tienen lesiones bilaterales son las que más puntúan, y los pacientes que tuvieron que intubar también da un punto más de severidad. El punto de corte de esta escala es de 3. Sin embargo, en esta última revisión de Fang Yuan, eh, lo que nos dice es que posiblemente estas puntajes de severidad no son tan útiles, tienen valores predictivos positivos bajos. Es decir, si encontramos severidad, no necesariamente significa que el paciente se va a morir, que es lo que nos interesa saber desde la entrada a emergencias. Posiblemente haya que modificar un poco más las escalas, posiblemente involucrando marcadores bioquímicos, y eso posiblemente ayuda a mejorar el valor predictivo positivo de estos puntajes. Y lo más importante es el tratamiento, ¿no? Al igual que el infarto cerebral, el tiempo de cerebro. Entonces, mientras más nos demoremos en tratar el estatus epiléptico, y eso va de la mano con el poderlo identificar, más daño va a sufrir el paciente. Entonces, lo que hablábamos de la fase premonitoria inminente es la crisis que dura más de 5 minutos, y es los pacientes que tienen el aumento de frecuencias de crisis o una crisis más duradera y de inicio abrupto, y establecido cuando ya va durando más de 10 minutos, cuando ya hay actividad convulsiva continua, ya falla el nivel de recuperación del paciente, y ya cuando nos pasamos de 30 a 60 minutos ya hay lo que se llama una disociación electromecánica, es decir, vemos en el electroencefalograma actividad generalizada, pero el paciente no se mueve o tiene síntomas solo sutiles. Y cuando se pasa de 24 horas, son los pacientes del estatus superrefractario, es decir, pacientes que apenas se les baja la sedación, la actividad epiléptica regresa, y esos pacientes pues tienen un muy mal pronóstico.
Los medicamentos que se utilizan en la primera fase son las benzodiazepinas. Para fines prácticos y para nuestro medio, lo que tenemos que saber es que el diazepam y el midazolam son las mejores opciones. El diazepam intramuscular lamentablemente tiene una vida media muy larga y podría connotar más depresión respiratoria, pero tiene un tiempo de acción, de inicio de acción de 2 minutos, algo ideal. El midazolam, en cambio, tiene al menos la forma intramuscular, que es lo que usamos más frecuentemente en el Eugenio Espejo. Eh, Tiene un muy buen tiempo de inicio de acción, igual entre 1.5 y 2 minutos, y la sedación es mucho menos marcada que con diazepam. Y también las presentaciones intranasales que no hay en el país, las gotas que tampoco hay en el país, también tienen harta efectividad y buena seguridad en prevenir la deprivación respiratoria. Siempre de la mano en la fase 2 del tratamiento, porque como les decía, en el estatus epiléptico va a haber es una condición que duradera. Entonces, si le damos solo benzodiazepinas, lo más probable es que la benzodiazepina, al menos como son de vida media corta, dejen de hacer su efecto y el paciente vuelva a convulsionar. Entonces, siempre es necesario agregar un segundo anticonvulsivante para poder prevenir la recurrencia de las crisis. Básicamente tenemos que tener en cuenta la fenitoína, cuya dosis de impregnación que se llama es 20 miligramos por kilo, no 10, no 15, es 20 miligramos por kilo. Lamentablemente hay muchos efectos adversos si es que no se sabe utilizar, pero tiene un éxito de hasta el 90% en yugular el estatus. El ácido valproico igual, las dosis de infusión básicamente entre 15 y 45, pero para fines prácticos es 40 miligramos por kilo. No hay se pueden hacer infusiones más rápidas sin mayor problema. Y el más seguro de los tres es el levetiracetam, que también tiene un inicio rápido de acción. Sin embargo, en algunos estudios se ve menos de efectividad, pero ya vamos a ver en algunos otros estudios que no. El fenobarbital, presentaciones intravenosas, hay muy poco aquí en el país, se usa más en niños y produce mucha más sedación e hipotensión. Y el futuro está en las presentaciones intravenosas del topiramato y del brivaracetam, que por cuestiones químicas son difíciles de hacer, pero ya hay estudios pequeños con presentaciones intravenosas y el topiramato es un muy buen medicamento para yugular el estatus. En este estudio aleatorizado de 3 anticonvulsivantes cabeza a cabeza de ácido valproico, fenitoína y levetiracetam, lo que se ve es que los 3 tienen la misma efectividad. Por ahí se sale un poco más de efectividad del levetiracetam, pero no es nada significativo. Pero los 3 medicamentos son lo mismo. Entonces hay que utilizar lo que esté a la mano, ¿no? No esperar a que haya levetiracetam o ácido valproico, ¿no? Hay que saber la química de los medicamentos que prescribimos. Es muy importante saber que la fenitoína es un medicamento que tiene una estabilidad plasmática o que para alcanzar estabilidad plasmática necesita 6 a 21 días. Por eso es que debe administrarse de manera intravenosa. No sacamos nada administrándolo de manera oral en el estado epiléptico. El mecanismo de acción es básicamente el bloqueo de la fase rápida de los canales de sodio, del cierre de los canales de sodio, y eso pues evita la transmisión sináptica. También tiene un mecanismo de acción en inhibir a los canales de calcio. La eficacia es visible recién a las 4 semanas por vía oral, pero intravenoso es mucho más rápido, y tenemos que saber que es un medicamento que se autoinduce. Mientras más dosis utilicemos, más se inhiben los citocromos y el medicamento se hace más tóxico o se hace con una farmacocinética más impredecible. Es lo que se llama la cinética cero. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente es un medicamento que tiene un perfil de seguridad bien corto, pero es altamente efectivo. Lamentablemente también al ser un inductor de los citocromos induce o tiene muchas interacciones con otros anticonvulsivantes. Por eso si es que tenemos un estatus refractario no podemos utilizarlo con muchos otros, tendremos que hacer algunos cambios o subir las dosis de los otros medicamentos. La dosificación, como les decía, en el estatus epiléptico es 20 miligramos por kilo, no menos de eso, y las tasas de infusión no deben superar los 50 miligramos por minuto. Generalmente y hay que disolverlo bien por este riesgo de que se cristalice cuando entre en la vena y eso generar isquemia de la extremidad.
Entonces es importante disolverlo por lo menos en 1000 cc y por eso tendría que pasar en 2 horas por lo menos. El ácido valproico también es otro medicamento con múltiples mecanismos de acción, es un GABAérgico, bloquea los canales de sodio también, baja las concentraciones de aspartato, que es que sirve para hacer glutamato, y baja también la expresión del transportador de glucosa tipo 1, lo que hace que también baje el metabolismo neuronal. Este medicamento no es un inductor, es más bien un medicamento que bloquea, que no tiene mayor impacto en los citocromos, que es un medicamento que se glucuronida. Entonces, este es un medicamento que no altera mucho el funcionamiento de otros anticonvulsivantes, pero sí otros anticonvulsivantes alteran su funcionamiento. Entonces, es un medicamento que hay que saberlo cómo asociar. Lamentablemente también es de los efectos adversos más severos es la encefalitis o encefalopatía por exceso de amonio, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y la hepatitis y la pancreatitis también son efectos adversos no tan raros. Para estatus epiléptico, como les dije, es 40 miligramos por kilo, no menos que eso, pero sí máximo 300 miligramos para no poder, por el riesgo de la encefalopatía por exceso de amonio. El levetiracetam, en cambio, este tiene 3 mecanismos de acción, bloquea las vesículas que liberan glutamato en la unión sináptica, también es un bloqueador débil de canales de sodio y también es un bloqueador de receptores AMPA, lo que hace que posiblemente tenga alta efectividad en el estatus epiléptico también. Este es un mecanismo que tiene un fármaco que tiene un metabolismo hepático bajo y también un metabolismo eritrocitario. No se ha identificado mayor interacción con otros y tiene vidas medias cortas, lo que nos hace pensar que es menos tóxico que otros. Se excreta en orina, y otra cosa que también tenía que decirles antes es que estos 3 medicamentos se excretan en orina en buena cantidad. Entonces, si tenemos pacientes con insuficiencia renal, no va a ser necesaria una impregnación, sino a empezar a administrar el medicamento. Los efectos adversos básicamente son los que se utilizan a largo plazo. En el estatus epiléptico básicamente solo va a haber un poco de sueño y un poco de mareo, pero cuando se usa a largo plazo hay trastornos de agresividad, de ansiedad, que son mucho más frecuentes en niños y en mujeres por unas variantes de los receptores de glutamato. La dosificación para estado epiléptico es 60 miligramos por kilo. No está escrito en los libros, en el Eugenia rara vez tenemos la presentación intravenosa, pero al ser un medicamento que tiene una alta biodisponibilidad oral, como ven aquí del 95%, es decir, se toma y el 95% de la dosis llega al plasma. Entonces las impregnaciones orales en algunos pacientes nos han sido efectivas por sonda nasogástrica. Hablando ya del estadio 3, es decir, el estatus superrefractario, básicamente lo que tenemos que usar son anestésicos. El propofol y el midazolam es lo que más se utiliza aquí, con ventilación mecánica, obviamente. Pero sí, pues como ven aquí, el tener que sedar a un paciente e intubarlo, aumenta 2.9 meses más el riesgo de muerte por estatus epiléptico. Y en el estadio 4, o sea, estatus superrefractarios que duran más de 24 horas, igual hay muy poca evidencia. El que más fuerte está sonando últimamente es la ketamina, que es un antagonista del N-metil de aspartato, que como si se acuerdan un poco de las diapositivas de la fisiopatología, es el que más, o de los receptores que más activos están durante un estatus. Entonces, el usar ketamina durante un estatus superrefractario es efectivo, es seguro. Había algunos mitos de que es un medicamento que aumenta la presión intracraneal. No pasa eso. Y es efectivo también en yugular estatus superrefractario. Hay buenos estudios en niños, faltan un poco estudios en adultos. Pero obviamente no es un medicamento que se puede utilizar por mucho tiempo porque sí se ha identificado neurotoxicidad periférica. El sulfato de magnesio es otra opción. El topiramato enteral no es tan bueno, es mejor el parenteral. Y también otra cosa que tenemos que tener muy en claro es que al menos si tenemos un NORCE, un estatus epiléptico de nuevo inicio, hay que dar inmunoterapia temprana. Es decir, si se ha descartado una infección, si se ha descartado una lesión estructural y es un paciente que no era epiléptico, pero que sigue un estatus superrefractario, hay que dar inmunoterapia con inmunoglobulina o con plasmaféresis. Y después de eso,
utilizar, bueno, y de tratar de identificar una causa autoinmune y con eso determinar la necesidad de inmunosupresión crónica. Este es un poco de lo que ya les he hablado en resumen. Como les decía, hay que considerar muy tempranamente, máximo a los 3 días del diagnóstico, la inmunoterapia, porque mientras más nos demoremos es más complicado o empeora el pronóstico del paciente. Otros fármacos como la lacosamida intravenosa, que aún está probándose, que es un bloqueador de la fase lenta del cierre de los canales de sodio, posiblemente más efectivo que la fenitoína. Y los otros pues han fallado, el paraldehído, la lidocaína y la carbamazepina intravenosa, que se llama eslicarbazepina, han fallado en demostrar superioridad frente a los otros fármacos. Y unas pocas palabras para terminar sobre el estatus no convulsivo, que es una patología que no hay mucho acuerdo entre los expertos sobre sus definiciones. Generalmente se piensa en un subdiagnóstico, pero básicamente hay 10 o a 40 casos por cada 100.000 personas por año. Y básicamente son estos de los estatus de ausencia, el estatus no convulsivo y el paciente y el estatus en coma. El estatus no convulsivo, como les dije anteriormente, también puede ser focal, con el simple parcial, que es el que define que el paciente está despierto, pero tiene fenomenología focal, puede decir, la gran mayoría de veces motora. Y los generalizados, pues los pacientes que están en coma o los pacientes que están en estatus de ausencia. Para esto, pues las pocas consensos en los que hay son los criterios de Salzburgo, que son criterios electroencefalográficos, que básicamente toman en cuenta una evolución, grafoelementos epileptiformes con una evolución espaciotemporal y con fenómenos ictales sutiles. ¿A qué se llaman estos fenómenos ictales sutiles? Básicamente movimientos de la boca, movimientos de los párpados, un poco movimientos bien leves de las extremidades, pero sí es importante ahí diferenciar de otros trastornos del movimiento. Y también a veces cuando hay mucha actividad periódica o con poca evolución espaciotemporal, lo que se hace es una administración durante el electroencefalograma de benzodiazepinas para documentar mejorías clínicas y mejorías del electroencefalograma. La mejoría clínica se define como que el paciente ya puede decir su nombre o puede obedecer órdenes simples o puede fijar la mirada al examinador. Y la mejoría del electroencefalograma es que desaparece la actividad epiléptica o se hace muy esporádica. Y esta sería toda mi presentación. Muchas gracias por la atención.